¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a Agenda Agrícola. En el programa de hoy hablaremos del potencial agrícola de Chile con Juan Sutil, luego conoceremos el desarrollo de la agricultura en la región del Maule con Fernando Medina y por último conoceremos el rol de Corfo en el desarrollo de la agricultura con Claudio Maggi. Lo invito a conectarse con nosotros a través del Twitter en @agenda_agrícola o vía el mail en agendaagrícola@sna.cl. Soy Juan Pablo Mate y aquí comienza Agenda Agrícola en CNN Chile. Bueno, amigos, tal como anunciamos, para hablar de agricultura, potencial de la agricultura de Chile, los problemas de agua y cómo seguimos avanzando en este Chile potencia agroalimentaria, hemos invitado a Juan Sutil, presidente de Empresa Sutil. Juan, bienvenido, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo, de estar aquí una vez más en tu programa, con mucho gusto. Juan, tú eres un hombre que de alguna manera está involucrado en diversos rubros de la agricultura, estás metido en frutos secos, en frutos en pequeños, la agricultura, ¿no es cierto?, la fruticultura pequeña, de los berries, la gran agricultura de uvas, manzanas, en vino. O sea, estás de alguna manera muy integrado a más, no solamente dentro del país, sino también en otros países. ¿Cómo ves a Chile hoy día y hacia el futuro? ¿Cómo debe seguir Chile desarrollando su agricultura para seguir siendo el actor que hoy día es, pero que ya tenemos ciertas amenazas de algunos países limítrofes y de otras partes del mundo? Mira, cuando uno miraba hace 10 años atrás el concepto de Chile potencia agroalimentaria, que fue un concepto que puso arriba de la mesa el amigo Montanari, previo al primer gobierno de la presidenta Bachelet, uno decía, chuta, es bien ambicioso, es poco creíble, es difícil que logremos ese objetivo de potencia agroalimentaria. Sin embargo, cuando uno va mirando la exportación de agroalimentos del país, hace 15 años atrás exportábamos 3.000 millones de dólares y hoy día vamos a cerrar con una cifra superior a 17.000 millones de dólares. Entonces, si eso tú lo desagregas... la segunda fuerza exportadora del país después de cobre, y la primera no cobre, ¿no? Evidente. Entonces, si eso uno lo va desagregando en los salmones, en el vino, en la fruta... El vino hace 10 años, 20 años atrás exportábamos 100 millones de dólares, vamos ahora al umbral de los 2.000 millones de dólares. En la fruta estábamos en los 1.000 millones de dólares, ya estamos en el umbral de los 5.000 millones de dólares. En la industria forestal, en la industria del salmón, en la fruta fresca, en la fruta congelada, en la fruta procesada, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si uno hace una reflexión y dice, bueno, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos 8 o 10 años? Hoy día Chile tiene una base productiva que permite pensar que podemos llegar perfectamente, si hacemos bien las cosas, a exportar 30.000 millones de dólares. Duplicanos, decía el ministro de Agricultura. Evidente. Entonces, cuando tú estás hablando de eso y lo anexas a la realidad del país, quiere decir que hace 15 años atrás el cobre era 1/3 del presupuesto de la nación, hoy día es el 6% de los ingresos fiscales de la nación, antes era el 70% de las exportaciones, hoy día el 40-45%, y por lo tanto está cambiando el eje productivo, porque el ciclo de la minería se agotó, el ciclo del crecimiento de China también aparentemente va a ir cada vez menguando más, y por lo tanto cuando tú dices Chile llegó a exportar 40.000 millones de dólares en cobre, cuando tú lo proyectas a $2 o $2.20, quiere decir que se quedó pegado en 30.000 millones. Sin embargo, la agricultura va a pasar de 17, 18, 20, 24 y vamos a llegar a 30.000 millones. Entonces, hablando bien en chileno y claro, el sueldo de Chile que lo pagaba el cobre, hoy día lo va a pagar la mitad el cobre, lo va a pagar la mitad la agricultura. Pero ¿dónde está la base? La base es que el cobre es un recurso agotado y agotable, y la agricultura es un recurso totalmente renovable. Y a raíz de eso es que yo planteé en el foro de ICARE en el 3 de septiembre pasado en Finanza y Negocio, cuando me dijo Juan Benavides, oye Juan,
¿por qué no haces una proyección de la agricultura? ¿Para dónde tú crees que pueden ir los dados? Entonces yo dije, bueno, lo que hay que hacer es regar Chile. Y hablé de revivir, hay una infinidad de estudios, una infinidad de proyectos de carreteras hídricas para llevar el agua del sur al norte. Yo no me quiero arrogar bajo ningún concepto la autoría, simplemente lo volví a poner arriba de la mesa. Incluso hay estudios que hicieron los israelitas en el gobierno, fíjate, de don Jorge Alessandri Rodríguez, o sea, estamos hablando ya del año 60 que venía esta idea. ¿Y qué es lo que digo yo? Yo digo, bueno, si nosotros regamos 1 millón de hectáreas del norte, con el clima que tenemos, podríamos perfectamente llegar a exportar 60, 70 mil millones de dólares. Entonces digo yo, ¿qué es lo que queremos del desarrollo de Chile? Yo digo, debiéramos tener fruta, vinos, alimentos procesados, que lleguen directamente a las cadenas de distribución, me refiero a los supermercados en el mundo, con una masa crítica y que podamos formar a nuestros hijos y nietos en ese rubro y no en la minería que se va a agotar, algún día se va a agotar. Pero cuando te refieres a carretera hídrica, Juan, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando exclusivamente de alguna manera, algún sistema vía la cordillera, directamente en el valle, a través del mar, cuando llevar agua del sur al norte, ¿es imagínate eso, que tú te agarráis, todo? Imagínate que te agarráis el río San Pedro, pero en vez de agarrarlo ahí en los lagos, lo agarráis a la altura del lago Panguipulli y te venís caleteando y pasando aguas de un valle a otro. Junto con eso tú puedes ir haciendo embalses como lo hicieron los gringos en la década del 30, 40, 50, que si uno hace una reflexión, llega a que los gringos en la década del 30 hasta la década del 70 que hicieron, multiplicaron por 6 su agricultura, el valor agregado a la agricultura en moneda real la multiplicaron por 10 y pasó a ser California una potencia. Hoy día es la economía más importante de Estados Unidos, no solo por el desarrollo de la tecnología y de la computación y de todo lo que hizo Bill Gates o Steve Jobs, sino también porque tiene una agricultura que es una potencia alimentaria mundial. Estamos viendo, Juan, los televidentes están viendo en la pantalla, tú no puedes mirarla, Juan, okay. pero están viendo, ¿no es cierto?, el proyecto Olmos en Perú, en que mucha gente se ha sorprendido, esta maravilla que cruzan túneles y de alguna manera, a través de toda una distribución y de canales, llevan y pretenden regar 40, 50 mil hectáreas que donde había desierto, en definitiva. Mira, más que pretenden, es una realidad. Yo he estado 3 veces en Olmos, y para que el televidente común lo entienda, y yo así lo planteé en ICARE también, lo que hicieron fue, primero el gobierno generó las condiciones, y para generar las condiciones estaba la tierra, igual que en el norte, que eran bienes nacionales, y le dijo a la compañía que desarrolló, mire, aquí está la tierra, se la voy a vender a $1 y salga a vender usted al precio mercado. Pero usted hágame una represa en la cordillera, esa represa, usted me va a dar vuelta a un río, después de eso, hágame un túnel de 18 kilómetros, que es como el túnel de Lo Prado, o más grande, de 18 kilómetros, y en la pasada tienen del embalse al túnel una fuente de generación hidroeléctrica, después del túnel tienen una segunda generación hidroeléctrica y finalmente han regado 50.000 hectáreas que están en desarrollo. Por ejemplo, empresas chilenas como Hortifruti, que yo fui parte de ella, hoy día está en un proyecto de plantar 1.000 hectáreas de arándano en ese valle. Extraordinario. Pero Juan, pero yendo a la realidad de Chile, fíjate que nos estarán escuchando agricultores de la zona de la Aconcagua, en que tienen un proyecto de embalse de hace más de 100 años, que se ha estudiado y reestudiado y vuelto a estudiar, y ahí está todavía. Efectivamente, es una vergüenza. En Punilla, en la zona centro-sur. Yo le digo a los televidentes, si quieren, métase a icaretv.cl y ven la presentación que yo hice el día 3 de septiembre en el foro más importante del año, donde yo representé al sector agrícola. Y ahí está súper claro si lo quieren desarrollar un poco más. Ahora, yo encuentro inaceptable de que nosotros nos estemos quedando hoy día en la letra chica del punto de vista político y no empecemos a pensar en grande, en cómo vamos a seguir desarrollando el país. ¿Qué es lo que pasa en los países? Chile lo ha hecho estupendamente bien en los últimos 30 años, hizo esto y hoy día está planeando. Entonces te digo, bueno, ¿cuál es el próximo paso para que Chile haga esto? Claramente la minería no está, porque ya no está el desarrollo de Asia, ya no está la presión del valor del cobre y por lo tanto en la próxima década en materia minera quedamos ahí.
¿Qué nos queda? ¿No crees tú en el ciclo del mundo del cobre? Es un ciclo, pero es un ciclo que va a tener los próximos 10 años, donde se va a ajustar la producción, donde se tiene que ajustar la demanda y probablemente el cobre en 10 años más va a recuperar su valor. Entonces, ¿qué es lo que necesita el mundo? Y yo te lo digo tan simple como esto. Tú te paras en el Ecuador y del Ecuador al sur somos el 20% de los habitantes del hemisferio y del mundo. Y resulta que si te paras del Ecuador al norte está el 80% de los consumidores del mundo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que hoy día somos 7.000 millones de habitantes. Según el Banco Mundial, en el 2050, mira lo que te voy a decir, vamos a ser 9.000 millones. Pero ¿dónde está el kit? Que los 3.600 millones de consumidores de hoy, en el 2050 van a ser 7.000 millones, porque los países del hemisferio norte se van a seguir desarrollando, se incorpora gente al consumo, y por lo tanto ese consumidor va a requerir ¿qué? Arándanos, tomate, salmones, vinos y todos nuestros alimentos. Entonces yo digo, ¿quién va a alimentar al doble de la población del mundo que se incorpora? ¿Lo va a alimentar el hemisferio norte? ¿En aquellas cosas que necesitan sí o sí del hemisferio sur? ¿Quién va a producir uva en el pleno invierno en California? No existe, hay que producirla en pleno verano cuando allá es pleno invierno. Por lo tanto, nosotros sí vamos a poder entregar productos frescos en contratemporada. Entonces yo creo que Chile hoy día tiene una oportunidad única, no hay otra. Y para eso, si tú te traes por la carretera, fíjate que si tú agarras en el Alto Biobío el agua, podés llegar prácticamente hasta Talca, por gravedad. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no puedo ir recargando la infraestructura actual o bien generar infraestructura para regar mejor el sur? Si hoy día en Traiguén tú podrías poner nueces, tú podrías poner avellana, tú podrías tener una viña. Y eso no se ha desarrollado, entonces para que se desarrolle hay que regarlo. Y si tú tenés toda la costa de Chillán, recién con el embalse Punilla en 10 años más se van a poder regar 40 o 50 mil hectáreas, pero se podrían regar 100.000. Juan, déjame llevarte una mirada tal vez un poquito más reduccionista y poner algunos números arriba de la mesa. ¿Cómo se paga esto? Porque en definitiva, si tú le agregas, mira, o sea, si tú le llevas un agua a un agricultor que le cuesta $2-3 por metro cúbico, eso significa, fondo, meterle al sistema agrícola, al costo agrícola, $2-4 más, bueno, que finalmente hoy día el negocio, creo yo, por haber algunos negocios particulares, pero no lo paga. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos? Hoy día, si tú desalanizas, te cuesta $2.000 por hectárea, más la impulsión, porque hay que sacar el agua del mar y llevarla a la cordillera, y te cuesta $1.000 más. Inviable. Entonces, yo digo, si nosotros en el norte tenemos 1 millón de hectáreas, que hoy día no valen nada, y que tú las puedes vender a $20.000, estás hablando de vender $20.000 millones de dólares en tierra. Quizás en un periodo de 10 años que se pueda desarrollar esto. Pues bien, el proyecto Olmo o el Chichicay o cualquiera de los 3 proyectos que hay en Perú, no solo tú le entregas el agua, sino que le cobráis, y le cobráis $300, $400 por hectárea al año por suministrarla. Cuando tú estás en una zona en el norte donde puedes regular tu producción para ir a la ventana adecuada, $400, $500 por hectárea es irrelevante. Sí, correcto. 3.000 sí, pero 500 no. Entonces yo digo, bueno, yo hago una inversión, por ejemplo, de 6, 7 mil millones de dólares en llevarme este río hacia el norte, y tendré que hacer varios túneles, especialmente en la zona de Chacabuco al norte, pero junto con eso yo podré vender 1 millón de hectáreas y podré vender más de 400, 500 millones de dólares en agua al año, que los agricultores sí la pueden pagar. Y si hoy día en el Valle Central de Chile una hectárea vale 15 millones de pesos, son $20.000, porque no puede valer lo del norte, que puedes producir muchas más cosas que en la zona central, los mismos $20.000. Entonces, si uno piensa en grande, lo puede lograr. Y por último, Juan Pablo, cuando tú miráis el embalse Cogotí, Paloma, Recoleta, Santa Juana y todos los embalses Puclaro, los que hay hacia el norte, una vez cada 10 o 12 años viene la corriente del Niño y a veces se llenan, claro. A veces. Y después están con una recarga. Hay una infraestructura ahí en desuso. Hay una recarga que más o menos es del 20% al año. Por ejemplo, en el Valle Limarí se pueden regar hoy día más o menos 15.000 a 20.000 hectáreas.
después de la crisis. En algún minuto llegó hasta 40.000. Pero si yo puedo recargar los embalses de Cogotí, Paloma y Recoleta, los puedo recargar anualmente, solamente en el Valle Limarí yo me puedo ir a sembrar o a plantar 200.000 hectáreas. O sea, multiplico por 10. Y la infraestructura está el embalse Cogotí, está el embalse Paloma, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesito? Una carretera. No necesito más que eso. Oye, la verdad que seguramente algunos televidentes estarán preguntándose, bueno, ¿y los derechos de agua, dónde surgen? Y nos hicimos esa pregunta y le fuimos justamente a preguntar a Francisco Echeverría, que fue el director general de Agua, y que te invito a que lo escuchemos para ver qué nos dice Francisco, pues seguimos conversando. Veámoslo. En términos muy generales, una carretera hídrica necesita resolver dos temas legales importantes. Primero es poder contar con derechos de aprovechamiento de aguas, para lo cual tiene que haber disponibilidad de recursos hídricos. Y para obtenerla se debe hacer un análisis en profundidad de las distintas fuentes de abastecimiento posibles. Para eso tiene que hacerse un análisis en detalle de los ríos que podrían surtir esta carretera, y además podrían analizarse las distintas reservas que tiene el Fisco o la Dirección de Obras Hidráulicas de caudales para poder destinarlos a estos fines. Y el segundo desafío legal importante, ya que se trata de una obra hidráulica mayor, requiere de una autorización de la Dirección General de Aguas, una aprobación del proyecto, que tiene que determinar que esta obra sea segura y que no contamine las aguas, y por el hecho de ser además una obra hidráulica mayor, requiere de la aprobación de un estudio de impacto ambiental. Necesita ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental y obtener una resolución de calificación ambiental favorable. En términos muy generales, hay varias cosas que de la cual preocuparse sin duda a fondo, pero entiendo que los derechos, Juan, se refiere, Francisco, se refiere entonces a que hay derechos que tienen la Dirección de Obras Hidráulicas, lo que denominan los derechos eventuales, fondo que están... No, lo que pasa es que la Dirección General de Agua, en las cabeceras de los ríos, tiene derechos de agua que no están asignados para tener reservas para eventualmente hacer un embalse. Por ejemplo, el embalse Punilla, ¿de dónde saca el agua? Si hay muchos agricultores que tienen esos derechos. Probablemente son la cabecera del río que tiene todavía una reserva, y esa reserva lo que va a hacer es embalsarse. Segundo, yo por ejemplo tengo amores encontrados respecto a la ley y a la modificación de los derechos de agua. Yo creo que los derechos de propiedad son sagrados. Es la única manera que funcione el mercado y funcione la economía. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo en la especulación. Te voy a poner un ejemplo claro. El río Pirquelauquén, yo tengo un proyecto, tengo plantado ahí 200 hectáreas en un campo de viña, y resulta que no tengo aguas permanentes, tengo aguas temporales. ¿Por qué? Porque Endesa tiene las aguas y las tiene hace 40, 50 años, y nunca las ha usado, y nunca las va a usar. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué va a tener ese derecho de agua especulativo? O, por ejemplo, va el señor Pedro... vienen y en el río Bueno va y pesca todo el derecho de agua del río Bueno, se gasta 500 lucas y lo inscribe en la Dirección de Agua. Hasta que llega otro señor y quiere hacer una central de pasada, pero tiene que ir a hablar con don Pedro, y don Pedro quiere ahí ir y pegar el golpe. Entonces yo digo, no me parece adecuado la forma en que Chile está administrando ese recurso. Ahora, si nosotros lo administráramos desde el punto de vista de aprovechar los excedentes en las cabeceras de los ríos o durante el trayecto del río, y aprovechar de embalsar para darle más racionalidad al agua para el productor, perfectamente tú tienes el agua que necesitas para el norte. Te voy a poner otro ejemplo. Si tú agarráis el río San Pedro o agarráis una fracción del río Biobío, tú perfectamente puedes regar 500, 600, 700 mil hectáreas. Y lo que yo creo que hay que hacer es agarrar los ríos, irlos pasando valle a valle, haciendo las obras, para que al final esta carretera no solo recargue los embalses por hacer o los embalses existentes, sino que vaya llegando hacia el norte. Y la carretera tiene que partir de este porte y debe terminar en Copiapó de este porte. Porque cuando tú tienes que regar 20.000 hectáreas necesitas este caudal. Por supuesto. Entonces, al final, el punto más crítico, por lo menos yo que he volado Chile de sur a norte todas estas veces, está básicamente en cómo pasáis a San Felipe hacia Ovalle, o de Ovalle cómo pasáis a Vallenar.
ahí es donde están las obras más importantes, porque en el centro del valle, desde Los Ángeles hasta casi San Fernando, te podríais venir quizás gravitacionalmente. Ya, pero hay un tema a fondo que hay que sin duda plantear estos derechos de agua a fondo, porque claramente yo estoy de acuerdo contigo, esa especulación, en fondo de derechos especialmente no consultivos para eventual generación, hay que resolverlo, hay que soltarlo de modo que sean derechos productivos y que en definitiva los agricultores y otras industrias puedan dar uso de aquello. Hay que mirarlo racionalmente y no ideológicamente. O sea, al final la racionalidad es lo que permite el desarrollo de los países. Yo soy admirador de la cultura anglosajona y en la cultura anglosajona nadie tiene miedo de la propiedad y nadie tiene miedo de actuar para lograr el desarrollo de los países. Viene llegando de California, Juan. ¿Cómo ha resuelto California este concepto? Justamente ellos tienen una tremenda carretera hídrica de norte a sur. California partió en la década del 30 y fue haciendo obras como las que yo describo, fue haciendo tramos de carreteras hídricas que tú las ves en el centro del valle, fue haciendo embalse y fue incorporando tierra desértica a el desarrollo frutícola y al desarrollo de la fruta industrial que ha transformado California en una potencia. Por lo tanto, yo digo, aquí la rueda ya está descubierta. Incluso la descubrieron los romanos que empezaron a regar en Europa. Tú todavía ves los acueductos de los romanos. Entonces yo digo, bueno, los gringos lo hicieron. Quizás nosotros debiéramos, como lo estamos haciendo en la década del 2000 y no en 1930, debiéramos preocuparnos, como bien dijo Francisco, de los impactos ambientales, de hacer las cosas bien, de que esto no genere un desequilibrio con la naturaleza, pero al final del día, hacer una carretera hídrica, yo creo que no gasta ni un centavo de polución como podría gastar un auto en una carretera, porque es llevar agua. ¿Te fijas? Es llevar solo agua. Agua que va a generar vida, que va a generar flores, que va a generar hojas. Enorme desarrollo. Que va a generar fotosíntesis, que va a eliminar CO2. ¿Cachai? Entonces, al final, es una cosa que tú dices, bueno, es obvio que hay que hacer. Y yo me pregunto, ¿quién va a tomar la bandera del desarrollo del país? Que es la única manera de derrotar la pobreza. Si no hay otra. El resto es bla bla nomás. Bueno, Juan, la verdad que te quiero agradecer de esta mirada 2-3 pasos adelante, fondo que es lo que tenemos que hacer, pero hacer las cosas hoy, porque en verdad Chile tiene un enorme potencial, lo ha demostrado, no por nada es el actor que hoy día es, pero claramente tenemos que cerrar el chanco para seguir aprovechando las tremendas oportunidades y necesidades de consumo que hay hoy día y mañana a nivel mundial. Así que muchas gracias, Juan, por tu participación. Muy bien, amigos, con esto hemos finalizado el primer bloque. Vamos a una pausa y luego volvemos con Fernando Medina para hablar del mundo agrícola de la zona y región del Maule. Muy bien, amigos, como anunciamos, vamos a hablar del mundo agrícola de la región del Maule, su desarrollo, su potencial, y para eso hemos invitado a Fernando Medina, quien es presidente de los agricultores del Maule. Fernando, muchas gracias por estar hoy día aquí con nosotros. Gracias a ti por habernos invitado. Fernando, cuéntanos cómo ha ido cambiando la agricultura de la región del Maule, una agricultura que tradicionalmente era más bien una agricultura extensiva, de cultivos anuales, y hoy día uno pasa por la carretera y se interna un poquito en la región del Maule y ve arándanos, ve frutales, ve pivotes, ve riego, un desarrollo impresionante. Cuéntanos qué ha ido pasando y cuán efectivo es eso de la realidad de la región del Maule. Bueno, la región del Maule es la región más agrícola de Chile desde el punto de vista de la producción, en hectáreas, ¿no es cierto? Y además en Producto Interno. Y desde el punto de vista del producto es el PIB de la región, de la séptima región, el más importante desde el punto de vista agrícola. Y los agricultores lo que han hecho es un poco creerse la apuesta de esta potencia agroalimentaria que conversaban hace un rato, ¿no es cierto? Y también la visión y la apuesta de largo plazo que se nos ha planteado tiempo atrás, ¿no es cierto? Años atrás, en el sentido de transformarnos en un país agroexportador, ¿no es cierto? No solamente sustituidor de exportaciones, sino que además agroexportador. Y además eso ha hecho que se incorpore gente que tampoco era tradicional en el campo. La ley de riego ha sido en eso fundamental. Algo hablaban ustedes hace poco rato del agua, ¿no es cierto?
La ley de riego ha sido en este sentido clave, yo diría que, y lo hemos dicho muchas veces, es una ley que le falta muchísimo más impulso. La región del Maule riega 300.000 hectáreas, desde el punto de vista hídrico tiene seguridad plena, hasta ahora no hemos tenido nunca problemas, hemos pasado el límite, pero nunca hemos tenido problemas de realmente escasez, gracias a las obras que se hicieron hace el siglo pasado, ¿no es cierto? El 47 del siglo pasado partimos con la Laguna del Maule. Desde ese punto de vista ha respondido muy bien. Y lo que ha pasado, ¿no es cierto?, es que los agricultores, como te digo, han agarrado esta posta y se han tecnologizado, se han incorporado al mundo moderno, ¿no es cierto?, están buscando mercados afuera, y eso ha hecho que hoy día la región del Maule ha pasado a ser una agricultura absolutamente tradicional, a ser hoy día la principal productora de arándanos, de frambuesa, de manzana o de pomasa en general. En vino somos la principal productora de Chile de vino, ¿no es cierto?, en porotos, en hortalizas de guarda, como los porotos y leguminosas. Bueno, y estamos en eso permanentemente. Este potencial, Fernando, estaba, no un tema de cambio climático que haya cambiado radicalmente ahí hoy día el clima, sino que estaba potencial, se necesitaban los incentivos, la apertura a mercado, como dices tú, la ley de riego, el desarrollo del riego. De alguna manera fueron a entregarse esta herramienta para que los agricultores despegaran y entraran a estos rubros de este desarrollo, ¿no es así? Así es. De hecho, como te decía, el año 47 ya se hizo el embalse Laguna del Maule, ¿no es cierto? Y pretendió en un origen regar 100.000 hectáreas. Hoy día riega 200.000 hectáreas. Y producto también del desarrollo que hizo que se incorporara Endesa de esos años, ¿no es cierto?, en esta ampliación de la Laguna del Maule. Esta visión de largo plazo que vieron hace muchos años atrás es la que hoy día está cosechando, ¿cierto? La región tiene 300.000 hectáreas, de esas solamente una cuenca riega 200.000. Como escuchaba a Juan Sutil recién muy atentamente, él tiene toda la razón, hay mucho por hacer, muchísimo por hacer. La región tiene, de las 300.000, perfectamente podría pasar a 500.000 hectáreas. Y estamos hablando del Maule, no estamos hablando de Copiapó, digamos, con las obras que existen. Y en ese punto de vista la ley de riego ha sido fundamental. Ha permitido aumentar la eficiencia de riego, disminuir el uso de agua de riego en una hectárea para ampliar las otras hectáreas. ¿Y cómo se resuelve, Fernando, el permanente problema a fondo de los agricultores, a fondo que los recursos, el financiamiento, a fondo cómo ha hecho el agricultor hoy día en el Maule para lograr entrar en este desarrollo que significan inversiones importantes en riego, en plantaciones, en genética, en infraestructura, etcétera, etcétera? ¿Y cómo seguimos avanzando? ¿Cómo resolvemos? Ahí está el de la agricultura tradicional. Ahí lo hemos dicho muchas veces. En el Maule es patente, uno lo ve, la diferencia entre el Maule Norte, ¿no es cierto?, Curicó, y el norte de Talca, y Linares y Cauquenes, ¿no es cierto? Las diferencias, entre otras cosas, están dadas por el acceso a financiamiento, la forma como que se ha hecho el negocio agrícola, ¿no es cierto?, y el tipo de actor que lo hace. En el área tradicional ahí hay un debe fuertísimo de gente que ha vivido el campo, solamente el campo durante muchos años y sigue viviendo solamente el campo, y que financieramente está muy complicado para poder seguir haciendo las mejoras. Estas famosas reconversiones, nos han dicho muchas veces cómo hacer las vacas, no hemos creído el tema y no hemos reconvertido. De hecho, lo escuchábamos el año pasado en algunas reuniones en el Congreso, ¿no es cierto?, cuando les tocó al Banco Central hablar del dólar, ¿no es cierto?, nos mostraban la productividad, bueno, y ahí en esas reuniones ha quedado clarísimo que la productividad de la agricultura... Se patente la agricultura como ha aumentado pero brutalmente comparado con el resto de la industria, pero queda pendiente, ¿no es cierto?, la agricultura tradicional. El tema financiero ahí es brutal, digamos. Hoy día nosotros vemos que no existe acceso a la banca hoy día de la agricultura tradicional, y no solamente tradicional, sino que la agricultura no tradicional de exportación también. Si no tiene espaldas muy, muy anchas, no puede entrar al sistema financiero, cosa que es absolutamente contraproducente. O sea, este eslogan, Chile potencia agroalimentaria, no calza cuando uno ve las políticas que se han seguido de fomento a la agricultura. Salvo la ley de riego, el resto no existe. El resto simplemente ha sido visión empresarial, visión de los agricultores o de nuevos actores en el agro, pero desde el punto de vista del país, salvo la ley de riego y los tratados de libre comercio que han sido muy favorables al respecto, casi todos, ¿no es cierto?, no ha habido más. Y ya vemos, pues, Fernando, con lo que tú comentas y con lo que justamente comenzábamos en el bloque anterior con Juan, hay un enorme potencial, por tanto, fondo para la banca puede ser un tremendo e interesante negocio en la medida que entienda la lógica de ciclos, de procesos, de timing que tiene la agricultura, porque hay un enorme potencial justamente en el negocio, ¿no? O sea, solamente tomando las palabras de Juan, si vamos a pensar que la capacidad de consumo del mundo de los próximos 20 años o 30 años se duplica, y de esa capacidad de consumo el 80% está en el hemisferio sur, y dentro de eso estamos nosotros como país de clima mediterráneo, ¿no es cierto?, de especialidades, bueno, es falta de visión simplemente. Aquí está, las cartas están echadas, lo que hay que es jugarlas bien, y desde ese punto de vista tenemos una muy buena mano, ¿no es cierto? Chile como país de agricultura mediterránea, es decir, que existe invierno y verano, nos permite producir productos, para la redundancia, de altísima calidad. No se comparan, por ejemplo,
me van a pegar aquí, pero los arándanos chilenos con los peruanos. Los nuestros tienen azúcar, los peruanos no tienen azúcar. Y eso simplemente porque no hay diferencia de temperatura. Nosotros sí la tenemos entre el día y la noche. Lo mismo pasa con los vinos. Lo mismo pasa con la producción de aquellas especies que requieren de temperaturas bajas en invierno para funcionar, como las pomáceas. Eso lo tenemos en Chile. O sea, desde el punto de vista de la especialización en algunos cultivos, tenemos un tremendísimo potencial. No podemos competir con los commodities, maíz o trigo, con Argentina, por ejemplo, pero sí podemos producir alta especialización en alimentos o de nicho, como son los orgánicos y muchos otros frutales menores, ¿no es cierto?, o más masivos, como la uva de mesa, las pomáceas. Fernando, ¿y cómo sean los agricultores que han logrado dar el salto y en definitiva han hecho estas inversiones y han entrado a este mundo de la exportación, de la sustitución de las importaciones? ¿Cómo se han también de alguna manera cambiado su mentalidad en términos de agruparse, unirse, el rol de Agrícola Central, fondo como gremio que los reúne, sí, como fondo de buscar justamente potenciarse e intentar incluso crecer en la cadena, fondo, y tratar de llegar directamente al consumidor? Mira, lo estamos viendo hoy día, este es un tema de dental debe, ha costado mucho que los agricultores vean en las asociaciones gremiales o en las asociaciones de agricultores el potencial que tienen. O sea, de hecho, toda la relación institucional entre nosotros agricultores y el Estado, y los gobiernos, por ejemplo, la promulgación de leyes o la reformulación de nuevas leyes, eso depende de nosotros, de las asociaciones gremiales. Eso está al debe. Pero también los agricultores están buscando algunas formas de unirse para atacar cosas específicas. Por ejemplo, se acaba de formar la Asociación de Productores de Vinos y Vides con Denominación de Origen, PROVID, que se hizo también en parte, o estaba a trabajar en parte al alero nuestro. Eso es una tremenda noticia. Y con el objeto de nicho específico que son aquellos vinos y productores de uvas con denominación de origen, para hacer un poco de contrapeso a lo que ha pasado, que es las malas prácticas que han hecho vinificaciones de uvas que no son certificadas con denominación de origen, aparecer como certificadas con denominación de origen. Tenemos también ejemplos avellanos. Se está formando el Comité de Avellanos de la Séptima Región, que reúne al 70% de la producción de avellanos de Chile. Y el objetivo de ellos es justamente eso, ver cómo agrupadamente, asociativamente, logran políticas o visiones de largo plazo que fomenten el cultivo del avellano europeo en Chile, que es una tremenda noticia. Chile se va a transformar en potencia, así como lo ve hoy día en arándano, la principal potencia exportadora de arándano del mundo. Bueno, en avellano nos falta muy poco para eso. Sí, está creciendo fuertemente, entonces tenemos un potencial gigantesco, y así como eso en muchas otras especies. Esta unión hace, sin duda, potencia, ¿no es cierto?, los efectos que tiene el campo solamente. El productor hace muy bien su pega y de repente le falta poderla vender. Y en esa poder vender, toda la cadena completa, ¿no es cierto?, de la negociación de los tratados, cómo entramos a los distintos países, bueno, eso no lo hace el agricultor en forma independiente, lo hacen las asociaciones y los países. Fernanda, y ustedes, cuéntanos un poquito, porque están haciendo un tremendo esfuerzo para el próximo año y de llevar justamente tecnología a la agricultura, y justamente en la mirada que tú me estás dando, y van a organizar esta Feria Internacional de Tecnologías Agrícolas en aquel recinto histórico, fondo de la FITAL. Cuéntanos qué pretenden con ello y cuál es el objetivo, fondo, de esta feria, y cómo están trabajando hoy día en el desarrollo de esta. Bueno, nosotros, la Asociación Agrícola Central, es dueña del terreno donde se ha hecho tradicionalmente ferias en Talca, y en una visión renovada, completamente renovada, ¿no es cierto?, quisimos cambiar la forma de hacer ferias del punto de vista de la agricultura en general, ¿no es cierto?, que son para los nichos tecnológicos, los nichos que requieren, nichos, digo, me refiero a áreas completas de producción, puede ser agricultura, madera, transporte, minería, ¿no es cierto?, ferias que son temáticas, primero temáticas, y además de altísimo nivel del punto de vista del negocio. Las ferias en Chile se han ido muriendo porque han mezclado, ¿no es cierto?, la feria probablemente tal, el negocio, con la parte lúdica, la parte de inserción en la comunidad. Que un actor tiene que ser profesional. Claro. Y nosotros estamos lanzando aquí la IFT Agro, IFT, International Fair of Technology Agro 2016, el próximo año en abril, aliándonos con una empresa norteamericana de altísima trayectoria desde el punto de vista ferial, pero además, ¿por qué con ellos? No porque sea en Estados Unidos, sino que porque es una feria que nos abre una ventana gigantesca al mundo. Es una feria que es una empresa que está en todas las ferias del mundo en altísima tecnología, y ahora vamos a ingresar el área agrícola. Y la apuesta es esa, hacer una feria pequeña de 3 o 4 días, ¿no es cierto?, pero 100% profesional y 100% dedicada a lo que queremos que sea, tecnología agrícola. Ya vendrán para transporte, para madera, para energía o lo que sea. El recinto está ahí, lo hemos dicho siempre. Tenemos algún conflicto local, digamos, en Talca respecto al recinto, pero hemos dicho siempre que ese recinto va a seguir siendo para contribuir al desarrollo de la región, y en este caso lo vamos a hacer partiendo con una feria que es tremendamente relevante. Eso es en abril del próximo año. En abril del próximo año. Ya. ¿Y cómo se ve la expectativa? Bien, se ve muy bien. Hoy día lo vemos muy bien. Tanto así que estamos ampliando la superficie disponible del recinto en el proyecto, porque estamos con una comillas, venta muy interesante, pero además
con una muy buena olfato. La gente se dio cuenta que estamos haciendo una cosa distinta y están apostando por esta cosa distinta. Y no, así como va, nos va a resultar. Va a ser muy importante para la región, sin duda, pero además para el país. Bueno, como tú muy bien decías al principio, de fondo, es la región del Maule, la región agrícola por excelencia del país, digamos, y si además se suman regiones a los costados, fondo, que también son tremendamente agrícolas. Por tanto, me parece que ahí hay un enorme potencial y oportunidad justamente para aquellos que puedan mostrar su tecnología, sobre todo en esta zona donde está pasando muchas cosas, donde realmente los agricultores están queriendo subirse el carro de este desarrollo y de la oportunidad que nos muestra el mundo. Nos pasa una cosa bien interesante. Nos hemos dado cuenta que Chile es uno de los mercados más competitivos del mundo en tecnología agrícola. Están todas las marcas. No pasa en Argentina, no pasa en Estados Unidos. Nos hemos encontrado con que en Chile están todas las marcas, o casi todas las marcas, de todos los tipos de todo tipo tecnológico que tiene que ver con la agricultura. Bueno, ¿qué mejor que encontrar una ventana de 3 o 4 días para mostrarla, ¿no es cierto? Y hacer ahí la negociación, los centros de negocio, y en el futuro, ¿por qué no decirlo? Probablemente miremos haciendo en la región del Maule las ferias tecnológicas, y no solo de tecnológicas, sino además de negocio. Las mesas de negocio, las ruedas de negocio, en fruta, en vino, etcétera, etcétera. Esa es la idea. Muy interesante, Fernando. Te felicito, te oficio el esfuerzo gremial que hacen, y también felicitar a los agricultores del Maule en particular de todo el trabajo que han estado haciendo estos años, que realmente son un ejemplo para el resto del país. Así que muchas gracias por estar hoy día aquí con nosotros a contarnos un poquito lo que es la región del Maule y su agricultura. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Encantado. Muy bien, amigos, con esto hemos finalizado el segundo bloque. Vamos a una breve pausa y luego vamos a continuar conversando con Claudio Maggi de Corfo y su desarrollo justamente de la agricultura a nivel nacional. Muy bien, amigos, tal como anunciamos, en este tercer bloque vamos a hablar de Corfo, y para eso he invitado a Claudio Maggi, quien es gerente de desarrollo competitivo de Corfo. Claudio, encantado de tenerte hoy día aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Oye, Claudio, la verdad que estábamos conversando, esta institución Corfo, que nace en el año 39, 76 años ya de historia, justamente procurando el desarrollo del país en todos sus rubros, en todos sus ámbitos. Cuéntanos para los televidentes cuál es la labor real de Corfo en el día a día. ¿Qué está haciendo hoy día Corfo para el desarrollo del empresariado nacional? Claro, bueno, como tú bien dices, Corfo tiene una larga historia y en esa historia ha tenido distintos énfasis. En la actualidad, desde hace ya los últimos 10, 15 años, la labor de Corfo está muy vinculada a las transformaciones que está viviendo la economía de nuestro país y en general nuestra matriz productiva, buscando impulsar con mucho mayor fuerza temas como la innovación, el desarrollo tecnológico. En la actualidad nuestro foco está muy fuerte también colocado en cerrar brechas de productividad y mejorar las dinámicas de productividad de los distintos sectores productivos del país, y mirar hacia el futuro, mirar a lo que tiene que ser nuestro país como una economía que se encamina hacia un estándar de desarrollo que nos obliga a tener mucho más conocimiento incorporado, más innovación, más capacidades tecnológicas, más mirada global. ¿Y cómo se hace la orientación, Claudio? Porque hay algunas corrientes que hablan de la importancia, por ejemplo, de generar clúster o de definir clúster fondo de desarrollo, y otros dicen, no, esta cuestión tiene que venir más bien del sector privado y que puede ser tan diverso que no parece lógico que entre 4 paredes se defina 3, 4, 5 áreas de desarrollo de un país en particular. ¿Cuál es tu mirada y por qué una u otra? Mira, yo creo que ahí hay un poquito un falso dilema, Las políticas de clúster exitosas en el mundo, que en general prácticamente todos los países de OCDE tienen políticas de clúster en torno a las áreas que tienen un mayor potencial de desarrollo futuro. Yo creo que la polémica es válida cuando nos preguntamos en cómo se desarrolla esa política, porque efectivamente una selección de sectores o una identificación de sectores entre 4 paredes desde el sector público no tiene ningún sentido ni ningún destino. O sea, el sentido de este tipo de estrategias, porque más que políticas son estrategias, que te permiten conducir de alguna forma y orientar más estratégicamente recursos que por lo demás son los que hemos venido administrando desde hace bastantes años. Correcto. El sentido de esto es que tú activas un diálogo con el sector privado, con el sector de la investigación, del desarrollo, y identificas y compartes visiones de futuro.
Y eso es muy potente porque te permite identificar oportunidades a tiempo, tal como lo hace una empresa cuando desarrolla su estrategia de negocio. Un país también, en ciertos sectores toca hacerlo, toca hacer inteligencia competitiva, toca ver en qué están los potenciales competidores, hacia dónde van los mercados, cuáles pueden ser nuestros cuellos de botella. Evidentemente el cómo es fundamental y yo creo que algo hemos aprendido en los últimos años. Entonces cuando se dan estos matices, yo creo que ponen ese énfasis, y ese énfasis me parece correcto. Yo comparto el que esas políticas tienen que ser con una altísima participación y liderazgo del sector productivo, que son finalmente los que se están jugando el pellejo en estas políticas. O sea, una suerte, dirías tú, como de planificación estratégica país, en donde interactúan el privado y el sector público. De eso se trata, y muy abierta, en el sentido que en el camino podemos encontrarnos con oportunidades que a lo mejor hoy no eran tan evidentes, pero que el día de mañana pasan a ser claves, y ojalá identificarlas tempranamente. Es lo que llaman Hausmann u otros autores de esa línea el autodescubrimiento de los países. Identificar ciertas tendencias en las que podemos dar un salto. Y en general los países que han dado salto al desarrollo han tenido esa capacidad. Como también ser capaces de abandonar áreas en donde en definitiva es muy difícil que podamos desarrollar ventajas competitivas, y por lo tanto ahí los esfuerzos tienen que orientarse hacia más bien cómo reconvertir esos sectores, esas industrias, esos subsectores hacia aquellas que sí tienen mucho más desarrollo, más futuro competitivo. Pero insisto, eso se hace de la mano con una mirada real de mercado y de la mano con los actores productivos y los actores económicos. Y Claudio, poniendo un foco en el sector agrícola, que es lo que nos compete en este programa, tú hablabas de la innovación, por ejemplo, y tenemos el sector agrícola que está constituido por una cantidad muy importante de agricultores, más de 300.000, básicamente pequeños y medianos. ¿Cómo entonces Corfo, a través de qué instrumento, vía qué fórmulas interviene o orienta o guía justamente para la incorporación de la innovación y el desarrollo y el emprendimiento en el sector agrícola? Sí. Bueno, como tú bien dices, es un sector muy vasto, con una enorme cantidad de actores, de además distintas características. Nosotros desde Corfo trabajamos, y en parte por mandato del Ministerio de Agricultura, que también es parte de nuestro consejo directivo, en 4 grandes ámbitos. Un primer ámbito que tiene que ver con apoyar a las empresas y a los productores agrícolas y pecuarios en temas de productividad, cerrar brechas de productividad, cerrar brechas de tecnología, y bueno, ahí estamos haciendo temas como desde preinversión en temas de riego, grupos de transferencia tecnológica para los más pequeños, proyectos de fomento a la calidad para certificación de ciertos estándares, y asistencias técnicas ya del tipo de transferencia tecnológica más dura. Un segundo ámbito es el acceso a mercados, es cómo logramos que los productores se vinculen ya sea en cadenas de valor con la agroindustria, que es muy importante, pensando en que ahí puede haber un gran canal de salida, o bien desarrollen una oferta exportable hacia mercados internacionales. Y ahí hay dos tipos de programas que son, diría, los fundamentales, los que nos permiten tener una amplia cantidad de empresas con las cuales trabajamos y productores con los que trabajamos, que son los proyectos de fomento, los proyectos asociativos, donde distintos productores comparten una estrategia de negocio para salir a mercados, para comprar con mayor eficiencia, para absorber tecnología también de manera más eficiente. Por ejemplo, los PROFOS. Eso son los PROFOS. Y los programas de desarrollo de proveedores. Entre ambos tenemos alrededor de 2.000 empresas participantes todos los años. El programa de desarrollo de proveedores es básicamente una empresa, una agroindustria normalmente, que identifica unas líneas de proveedores con los cuales van trabajando una agenda de calidad, de estándares y de productividad, para asegurar que esa cadena es saludable y puede irle bien en los mercados. Un tercer ámbito tiene que ver con la innovación, ya más dura. O sea, en el sector hay muchísimo que avanzar, tanto en tecnologías inteligentes para mejorar productividad, en desarrollo de nuevas técnicas productivas, incorporación de variedades, en fin. La innovación admite distintas áreas en donde es posible inyectar mejoras, y parte para los más pequeños, ¿no es cierto?, con mejor uso de las tecnologías. La innovación es algo que implica un aprendizaje. No es que de un día para otro nos volvamos tremendamente innovadores, sino que tenemos que ir desarrollando cierta familiarización, cierta capacidad de uso tecnológico para ir hacia la posibilidad de mejorar procesos e ir hacia la posibilidad de desarrollar productos. Entonces ese es un continuo en el cual trabajamos muy fuertemente. Y la cuarta área, que es muy específica para el sector, es apoyar y contribuir
en el manejo del riesgo de la actividad agrícola, que es inherente, donde ahí tenemos alrededor sí, de... preguntar, a través del seguro agrícola. Así es, a través del seguro agrícola, que se conforma el año 2000. Muy tímidamente, 200 productores contrataron el primer año el seguro agrícola, y ahora ya tenemos 20.000 productores pecuarios, agrícolas. Está ampliando también los rubros que están cubiertos. Ampliando territorial y por rubro. Está desde la 4ª a la 10ª región, pero además todos los valles del norte. Claudio, y para que le contemos a los televidentes, ¿cómo se descentraliza todo este trabajo? Porque este país está tremendamente centralizado en la región metropolitana. ¿Cómo se descentraliza? Usted, Corfo, tiene oficinas a lo largo del país, tienen ustedes agentes operadores, fondos de manera de ampliar estos tentáculos que en definitiva Corfo llega a todas partes. Es muy importante, más aún en el sector como este, que es un sector territorialmente muy distribuido. Entonces nuestro desafío es ser lo más capilares posibles como institución. Y para eso, efectivamente, nosotros contamos con direcciones regionales, una oficina en cada región del país, y contamos con agentes operadores, que son organismos no gubernamentales, organismos privados, que administran y que además permiten transmitir, difundir, promover los distintos instrumentos, facilitan el uso de estos instrumentos, que a veces no es fácil para un productor agrícola, especialmente un pequeño productor agrícola, entender cómo operan, cómo postular. Ellos cumplen un rol fundamental, y tenemos además productores, operadores agrícolas, digamos de Corfo, que son muy especializados en el mundo agrícola. Los voy a nombrar: Azoex, Fedefruta, Codecer, Copeval. Son todos organismos que tienen larga tradición ya de varios años trabajando masivamente con nosotros y cumplen un rol fundamental. Adicionalmente, Corfo está en primera línea del programa de transferencia de competencias públicas a las regiones. Nosotros somos el primer ámbito de acciones públicas que tiende a descentralizarse bajo este proyecto de ley que actualmente está en trámite en el Congreso, y estamos ya con 3 regiones con carácter de piloto, estableciendo comités que van a tener muchísima más autonomía en materia de gestión de sus presupuestos, distribución, asignación. Son Antofagasta, Biobío y Los Ríos en este momento, pero la idea es el 2016 ya ampliarlo. Claudio, quería preguntarte, ustedes están desarrollando un programa estratégico nacional de alimentos saludables. Así es. ¿A qué se refiere y cuál es el ámbito de acción, fondo, que apunta este programa, que me parece muy interesante? Esto tiene que ver con lo que comentábamos al inicio, ¿no? De estas políticas más focalizadas, más tipo clúster. Y este programa recoge una muy buena experiencia que se hizo los últimos 5 años, que es el PIAS, el Programa de Innovación en Alimentación Saludable, que fue una alianza entre Corfo y el FIA, para promover el desarrollo de una industria agroalimentaria que apunte a productos un poco más sofisticados y que aproveche las grandes ventajas que tiene nuestro país por su clima, por su contraestacionalidad, por el tipo de patrimonio que tenemos de muchos componentes que ahora se valoran mucho en el mercado. O sea, ahí incorpora temas de embalaje, de inocuidades. Inocuidad muy importante, embalaje, logística, pero también calidad de la cadena, desde la parte muy básica, ¿no es cierto?, de la preparación de la producción, de los insumos, en este caso la producción agrícola, hasta los mercados que son la meta. Esta cosa mira a los mercados internacionales. Sin duda, sin duda. Bueno, Claudio, la verdad que no me queda más que, yo diría, agradecer como Mundo Agrícola. Fondo, creo que sin duda estos 76 años Fondo de Trabajo de Corfo ha sido muy enriquecedor, muy potenciador de las oportunidades que tiene el sector agrícola, así que un impulso a seguir trabajando. Fondo Mundo Agrícola, sin duda alguna, que requiere el impulso y el trabajo que ustedes hacen, y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti y todo el compromiso nuestro para seguir trabajando como lo estamos haciendo ahora y ojalá extender aún más la acción. Muy bien. Muy bien, amigos, con esto hemos finalizado el programa de hoy de Agenda Agrícola. Les quiero agradecer por su participación de hoy día y invitarlos a un próximo programa la próxima semana.